Y estamos integrando en nuestra carpeta publicitaria gente que trabaja por otras personas, una mujer, varias mujeres que se encargan de cuidar a personas que hoy su familia no tienen posibilidad de cuidar. Un lugar para ellas, hogar, un lugar para ellas. Aquí en Barrio Candioti, cerca de nuestro estudio, y tiene que ver con eso fundamentalmente. Tratar de cuidar a las personas, a las mujeres, que hoy no tienen la posibilidad de que su familia, sus amigos las puedan cuidar. Entonces, este hogar para ellas, vamos a ver si podemos entrevistar la semana que viene. Y también ayer estuve hablando, interiorizándome, ayer a la tarde, estuve reunido en el Rotary con la gente del OMIMEM, que puede cerrar. Y yo creo que la clase política tiene que prestarle atención a esto. Yo le decía ayer a la gente de OMIMEM, el gobierno nacional no quiere saber nada con los discapacitados. Nosotros estuvimos aquí con gente, con dos mujeres que trabajan por la discapacidad. Mireille y compañía no quieren saber nada. El ajuste de la motosierra va a ese lugar. Ahora, en la provincia de Santa Fe no se habla de esto tampoco, ¿eh? Entonces, no van por la motosierra, pero miran a un costado, no atienden, no reciben a 48 entidades que tienen trabajo con discapacidad. OMIMEN es una entidad prestigiosa en la Argentina, que trabajan mucho y bien con chicos, con personas discapacitadas. Hace poquito murió en el OMIMEN, en la costanera santafesina, una persona después de haber vivido 30 años en OMIMEN. Necesitan ayuda económica, necesitan ayuda, creo que el intendente, nos vamos a poner a la cabeza de esta discusión, porque nosotros creemos que no hay que naturalizar lo que pasa a nuestro costado en nuestra vida. Y los chicos discapacitados, fíjense, hay un funcionario de la cooperativa Setúbal que tiene un chiquito en OMIMEM y no le dan una mano con el tema del gas a OMIMEN. Por favor, seamos un poco sensibles a todo esto. Yo no tengo gente, por lo menos no conozco de mi familia gente discapacitado, pero tenemos que decir, yo no tengo un familiar discapacitado, por lo tanto, que OMIMEN haga lo que tenga que hacer. No es así. No podemos naturalizar las cosas malas que pasan en nuestras vidas, al lado de nuestras vidas, vecinos, familiares. Y bueno, algunas ideas hemos aportado, las vamos a seguir y va a estar la gente de OMIMEN la semana que viene aquí en nuestro programa. Esperemos que los legisladores provinciales, no espero mucho del Ejecutivo, y esperemos que los concejales puedan, no decimos de darle fondos, no, lo que queremos, lo que pretendemos con la gente de OMIMEN, la idea que le dimos, es que algunos gastos que son provinciales y que son municipales, residuos tóxicos, por ejemplo, no le cobren 500.000 pesos de la provincia. Modificar la ley. Residuos municipales, modificar la ley. Hablar con la EPE, en lugar de 500 pesos que les cobren 300. A las 48 entidades que trabajan con la discapacidad. Que no haya subsidios de la provincia, porque la provincia está también haciendo un esfuerzo para trabajar en cuanto al déficit cero, pero no con la motosierra, es diferente. Pero no hay atención, ni siquiera son atendidos. Vamos a trabajar en este sentido. Punto y aparte. El diputado mandato cumplido, diputado provincial Oscar Cachi Martínez, aquí en nuestro estudio. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Qué tal? Un gusto charlar contigo y la audiencia del canal. Bueno, estuve viendo en las redes sociales, también algunos comunicados, el trabajo que está haciendo, por ejemplo, con algunas entidades, INTA, INTI, que realmente son muy importantes. Yo le sumaría el CONICET también, han venido muchas veces a charlar con nosotros, que pasa la motosierra, pretende pasar la motosierra del gobierno nacional, y son entidades muy importantes, más allá, yo digo siempre, más allá de los ñoquis que pueda haber, digo, solucionemos el tema económico, si hay ñoquis, si hay gente que no trabaja, pero la entidad tiene que seguir en pie. Mira, el símbolo de este tiempo pareciera ser la motosierra, sí, ¿no?
que es un símbolo cruel y deshumanizante. Y yo creo que hay que ponerle límites a esa motosierra, sí, que ha, incrementado las desigualdades. Las desigualdades desde el punto de vista territorial, eliminando el federalismo, atentando contra instituciones muy valiosas para el federalismo argentino, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, porque tal vez el que nos ve no conoce, que es el INTA, que entre otras cosas, por ejemplo, ha aportado desarrollo científico y tecnológico para la producción y el trabajo, y para que lleguen los alimentos a nuestra mesa. El INTA desarrolló la soja, la siembra directa, que es un sistema de siembra más económico que no arruina el suelo. Desarrolló los silobolsas, está trabajando en el área metropolitana con la frutihorticultura, con los productores frutihortícolas del cordón santafesino, en materia de piscicultura. Ha desarrollado los tambos robotizados, trabaja intensamente para, por ejemplo, producir avena para celíacos. Cuando uno compra un terreno, un campo, un productor, sea pequeño o grande, puede ir al INTA para saber la calidad del suelo y lo que puede producir. Se está desmantelando el INTA, sacándole la posibilidad de que le brinden asistencia a los productores y evitando que participen las universidades en esta pérdida de autonomía y que participen las entidades del campo. Lo mismo está sucediendo con el INTI, que es el que le brinda asistencia técnica a nuestros industriales. Lo mismo está pasando con Vialidad Nacional, en una situación donde todos sabemos el estado de las rutas y donde hace 2 años que no hay una inversión y que se están perdiendo esas capacidades por esta motosierra que nos afecta a todos, ¿no? Y también está afectando las desigualdades sociales, ¿no? Por ejemplo, vos lo señalabas, a los discapacitados dejándolos sin atención médica, sin sus pensiones, sin su transporte, a nuestros jubilados que después de 30 años de trabajo tienen que elegir entre comer y pagar los impuestos o comprar los remedios, que está afectando a los chicos con cáncer, sí, que terminan muertos porque no le brindan los medicamentos oncológicos. Muchos chicos de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe y del interior, que van al Garrahan con lo que está pasando en el Garrahan, ¿no? Digamos, evitando que toda la Argentina disfrute de una institución reconocida a nivel latinoamericano y evitando que haya profesionales formados. Una médica de la región, hija de un intendente de la región, es patóloga, que es fundamental y la única patóloga que hay en la Argentina, que estaba trabajando en el Garrahan, relacionada con los trasplantes de hígado y de intestino, y se está yendo hacia los Estados Unidos. Y una motosierra que también ha afectado la distribución del ingreso, ¿no? Atentando contra los trabajadores, contra los sectores vulnerables y fortaleciendo a los poderosos. Tal vez ha sido tanto el vértigo en este tiempo del que ya nos estamos cansando los argentinos, pero recordemos a los trabajadores, primero se le volvió a imponer el impuesto a las ganancias, ¿no? Sí. Después se le redujo los impuestos y se dice... Algo que el presidente había votado en contra. Efectivamente. Y después, a pesar de que se dice que el Estado debe desaparecer, se utiliza la fuerza del Estado para reprimir. Para reprimir las protestas de las organizaciones sindicales por reclamo justo, pero para reprimir también el salario mínimo vital y móvil. Un salario mínimo vital y móvil que está en 317.000 pesos. ¿Alguien puede creer que con 317.000 pesos una persona puede acceder a los bienes necesarios para tener una vida digna? Y que también limita las paritarias y que, abraza la injusticia social consentida, ¿no? Estableciendo, por ejemplo, que héroes son los que se llevaron la plata afuera y de alguna manera despreciando
a esos industriales, a esos empresarios y a esos trabajadores que le han puesto el hombro a la Argentina en época de pandemia, en época de sequía y que fueron los que resistieron en estos momentos difíciles. Se habla mucho de la necesidad, ¿no? Uno conoce lo que es el cordón industrial, el principal ingreso de divisa en nuestro país, que se origina allí, con todos los cereales. Vos hablabas de la soja, del trabajo del INTA, ¿no? ¿Cómo podemos decir, bueno, necesitamos que los gringos pongan los dólares que tienen guardados bajo su colchón, y obstaculizamos precisamente el trabajo tecnológico de la ciencia de estos organismos nacionales que son reconocidos a nivel latinoamericano, para que los productores agropecuarios sigan generando más riqueza, ¿no? Bueno, es lógico, no se entiende. yo creo que cuando sucede lo que sucede, que se lleva adelante un ajuste brutal, que se aumentan las tarifas de energía eléctrica, de gas, cuando se desinvierte en materia de ciencia y tecnología, cuando se sostiene un dólar bajo a fuerza del endeudamiento, como está pasando, cuando se abren las importaciones, lo que va a suceder y está sucediendo es que se cierran pequeñas y medianas empresas, se cierran industrias, se hace difícil la ecuación económica para que la producción crezca y quedan miles y miles de fuentes de trabajo. Por eso se han perdido 450.000 puestos de trabajo durante este tiempo, ¿no? Y tal vez es el desafío, la encrucijada que tengamos todos los argentinos es decidir qué país queremos, que no es una decisión menor. Si queremos el país de la motosierra, del odio y de las desigualdades sociales consentidas, o si queremos retomar los principios y valores en los que se fundó nuestra patria, digamos, que están en la conciencia colectiva y que tienen que ver con la solidaridad y que tiene que ver con la fuerza de los productores que necesitan un proyecto de desarrollo, que tiene que ver con la fuerza de nuestros industriales, que tiene que ver con la fuerza de los padres y las madres que trabajan en instituciones para proteger a nuestros discapacitados, para luchar contra el hambre, para luchar contra las adicciones, que tiene que ver con ese maestro y ese portero que trabajan para sostener la educación y la educación pública, que tiene que ver con ese docente universitario que hoy padece la motosierra en el ajuste del presupuesto universitario, pero que todos los días le pone esfuerzo para formar nuevos profesionales, que tiene que ver con el vecino que trabaja en una vecinal o en el club del barrio, que tiene que ver con las organizaciones de los trabajadores que hoy están tratando de resistir este momento difícil, y me parece que va a ser una encrucijada la que se nos avecina, ¿no? Si volvemos a rescatar esos principios y valores o si profundizamos esta ideología, que es una ideología, tal vez no se entienda, no todo el mundo la entienda, pero de darwinismo económico, político y social, que es el sálvese quien pueda. Y bueno, y yo creo que es un momento de ponerle parates, ¿no? Parates ahora, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito provincial, porque vos señalabas, dice, vamos a hablar de la provincia y de la nación. Voy a dar un ejemplo. Si este modelo se profundiza, todos aquellos jubilados que recibieron su jubilación producto de la moratoria, no porque no trabajaran, que esto hay que aclararlo, sino porque los patrones no les hacían los aportes y están en riesgo de perder su jubilación, porque se los señala como responsable del déficit fiscal. Si esta motosierra... están apuntados fundamentalmente, bueno, 3 o 4 millones de personas. Exacto. Y aquellos que se han jubilado, bueno, están, digamos, teniendo que soportar esta situación de ajuste. Y aquellos que se van a jubilar, puede suceder lo que pasó en la provincia, que se le aumente la edad jubilatoria, que se le incrementen los aportes a los trabajadores. Entonces, si este modelo del sálvese quien pueda prevalece, vamos a ver destruido
digamos, esos principios y valores que sustentan a nuestra sociedad, aún con los errores, pero que fueron los que construyeron este país, y que hay que reivindicarlo, como es la educación pública, como es la salud pública, como es la solidaridad, como es esta idea que, bueno, viste que en los últimos tiempos se señalaba en una película muy conocida a nivel, pero que en realidad el primero que la menciona es el Papa Francisco, de que nadie se salva solo y que nadie puede realizarse en una sociedad que no se realiza. Y yo creo que este es el gran debate. Y creo que es un debate que hay que... ¿Quiénes son los que construyeron este país que deberían volver? Yo creo que son todos estos actores buscando la unidad. Porque Milei, no es gratuito que Milei sea presidente de la nada con apenas 2 años figurando políticamente en los medios. ¿Por algo está Milei como presidente? ¿O vos pensás que la gente votó la ideología de Milei? No, la gente reclamaba la necesidad de un Estado presente. Y yo creo que para restablecer las expectativas, obviamente que hay que tomar una decisión respecto de la transformación del Estado, pero nunca la sociedad avaló la destrucción del Estado. No, no. Y el darwinismo económico, social y político. Yo digo siempre, y en los medios donde estoy, digo, nosotros votamos un presidente para que maneje el Estado de la mejor manera, pero que maneje el Estado, no que lo destruya, lo aniquile, lo disuelve. Vamos a lo concreto, digamos. ¿Qué significa la motosierra en la vida cotidiana de los santafesinos? La parálisis del proyecto Circunvalar, una inversión ferroviaria muy importante que quedó a medio camino. Cuando uno va a Esperanza, ahí ve la obra paralizada producto de esa motosierra. Santa Fe Laguna Paiva. Bueno, Santa Fe Laguna Paiva. Sigo. El cierre de Lenosa es la pérdida de financiamiento para la planta potabilizadora de este barrio, que es Candioti Sur, donde hoy en este momento estamos, sí. Que permitía justamente producir agua potable para toda la ciudad, en especial aquellos barrios que no están servidos. Significa la parálisis de las obras en materia de vivienda. Se han paralizado todos los Procrear, en un contexto donde con las tasas que existen, que tienen que ver con sostener el dólar a un precio bajo para que sigan haciendo negocios financieros mediante una bicicleta financiera, bueno, están paralizadas esas obras, ¿no? Las obras del Procrear. Y la situación económica por la cual está atravesada la Argentina en la actualidad hace que muchos santafesinos y argentinos no puedan acceder a la vivienda y que cada vez se le hace más costoso acceder a los alquileres. Por eso no nos puede sorprender que cada vez haya más gente en situación de calle. Entonces, de verdad que no es un tema menor el que se está discutiendo. Acá hay yo creo que, yo siempre invito a leerlo al Papa Francisco, ¿no? Más allá incluso de la pertenencia religiosa. Por supuesto. Porque él decía, y aquí viene la explicación respecto de lo que vos me preguntabas, en el mundo actualmente, digamos, este fenómeno de tratar de que gobierne la economía del descarte es un debate que excede los límites de la Argentina. ¿Qué es la economía del descarte? Donde hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y otros literalmente caídos del mapa. La economía del descarte es donde la persona no vale por su dignidad, sino como factor de producción. Y están los que sirven y los que no sirven a esos factores de producción y que son considerados desechos y basura. Entonces, ¿este es el modelo de país que nosotros queremos? Yo creo que no. Creo que los valores y principios de los argentinos distan mucho de eso. ¿Quién lo representa el país que nosotros queremos? Yo creo que todas las fuerzas populares, ¿no? Todas las fuerzas populares que no quieren un país para el 20%. Que quieren, como también decía el Papa Francisco,
un país para todos, 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 todos. Y ese diálogo, él señala cuáles son los caminos para la unidad. Bueno, es con todos, es con todos. Incluso trascendiendo la frontera de los partidos políticos, pero sustentado en algunos principios. Bueno, por ejemplo, uno de los principios es que el todo es superior a la parte. Sí. Que cada uno de nosotros debe dejar de mirarse el ombligo y pensar en la patria, para ponerse la patria al hombro. Y esto significa todos los sectores sociales, los sectores económicos, los sectores políticos, detrás del objetivo de reconstruir ese proyecto de país. Después también dice que la realidad está por encima de la idea. Estas visiones, podríamos decir, de fundamentalismos autoritarios, no pueden ser las que guíen un país. Hoy estuvimos en vialidad. Santa Fe tiene 2.800 kilómetros. Y los funcionarios actuales desconocen el rumbo porque el ajuste lo hizo Sturzenegger, que no conoce la Argentina, que es un hombre que se formó en Harvard y que no tiene ninguna conciencia de la importancia que tienen los caminos para la integración regional. Entonces, esa es la realidad. Se congelaron los acueductos que eran importantísimos para Santa Fe. Las inversiones en materia de gas, que quedaron paralizadas. La ayuda económica para los comercios cuando estaban decaídos económicamente y que necesitaban pagarle de alguna forma a los trabajadores, hoy ya no lo pueden hacer más, por eso también echan mucha gente. Ahora, ese modelo evidentemente no lo puede construir solo una fuerza política. Es rescatar esos principios y valores y volver a construir, ahora, sobre la base de los acuerdos y sobre la base de los aciertos, porque errores hemos cometido, pero hay que rescatar también los aciertos que ha habido en el proceso histórico de la Argentina. Porque la educación privada puede servir para funcionar, pero no alcanza para cobijar a todos los argentinos. Entonces, defender la educación pública es importante, porque la salud privada podría atender una parte y un sector social de la Argentina, pero un país de todos y todos necesita efectivamente también de una salud pública para que llegue a todos los argentinos. Entonces, de verdad que no es destruyendo el Estado, sino revalorizándolo y poniéndolo en funcionamiento. Trabajaste mucho en la unidad del justicialismo en la provincia, coincidentemente mucho lo que está haciendo Juan Monteverde en Rosario, que también trabajó acá en Santa Fe. Te vimos que estuviste trabajando con él. Aquí en la capital de la provincia se dio un proceso de unidad, en donde fue encabezado por el candidato el profe, Pedro Medey. Es la idea para las próximas elecciones a diputados nacionales, es la idea que tienen ustedes para el 2027, y en el medio te pregunto que reapareció Omar Perotti. Bueno, sí, yo me siento orgulloso de haber puesto mi granito de arena en la construcción de la unidad y estamos trabajando en este sentido, porque también hay que convencer, ¿no? Hay que poner fuerza en el convencimiento de los ciudadanos y también convocar a los jóvenes. Yo digo para que sean callejeros y militantes de la esperanza, ¿no? Como Pedro Medey, como Maro Escobar, como como tantos dirigentes del justicialismo y de otras fuerzas políticas, pero no como entes aislados, sino como parte de una construcción colectiva que rescate esos principios y valores de hacer una Santa Fe más justa y equilibrada. Y también convocar a los ancianos, ¿no? Para que aporten su memoria, su experiencia, su sabiduría, para tratar de convencer, ¿no? Y también de esperar sin desesperar, porque, bueno, son procesos. Yo creo que en la ciudad de Santa Fe hay un proceso donde el radicalismo, que tuvo su oportunidad de gobernar los destinos de esta
importante ciudad que es la ciudad capital, lo tuvo por errores anteriores, ¿no? Digamos, si uno pudiera poner el foco en uno de esos errores, fue la inundación. Pero hace 18 años que gobierna el radicalismo. Y uno no ve la potencia y la fuerza transformadora importante para una ciudad tan rica y de una importancia y trascendencia que excede los límites de su geografía, porque es ciudad capital, reflejada en este proyecto. Yo la verdad que lo respeto mucho al doctor Poletti, pero no veo un liderazgo y un paradigma de gestión. Hoy los santafesinos no tenemos capacidad de hacernos escuchar. No zapateamos por nuestros intereses, ni a nivel nacional ni a nivel... contentar con hacer obras en el acuerdo capital, que son los canteros para la avenida. Claro, 4 canteritos, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con un proceso con un proceso de retroceso de la importancia estratégica que tenía Santa Fe y que se ve reflejado en varios signos, ¿no? Por ejemplo, el diputado que expresa y representa al intendente de Rosario, que es Bermúdez, decir que Santa Fe se tiene que contentar con un puerto barcacero a 17 pies. ¿Lo dijo? Y que sí, y que no reaccione la ciudad. Y el intendente, en otro momento, la Bolsa de Comercio, las instituciones de la ciudad y el intendente a la cabeza, hubiera puesto el grito en el cielo. 4 canteritos mientras Rosario ha inventado un aniversario de 300 años y con eso ha obtenido 150 millones de dólares de financiamiento para obras en su ciudad. Y nosotros callados. Uno lo ve hasta cuando se reúne la Bolsa de Comercio de Rosario, ve que viene el presidente, los ministros, los expresidentes, el gobernador, los ministros, y en la ciudad de Santa Fe, cuando la bolsa se reúne, la trascendencia institucional prácticamente no existe. Esto está sucediendo, creo que todos tenemos la responsabilidad de construir una alternativa. Esto ya no tiene que ver con los intereses del justicialismo, tiene que ver con los intereses de los santafesinos. Que no lo han visto todavía, porque Rosario sí, desde hace... Yo creo que no, sí lo hemos visto, yo creo que ya lo están viendo, y si el peronismo hubiera ido en unidad, hubiera ganado las elecciones. Excede el justicialismo. Bueno, pero te quiero decir, si determinados sectores afines al campo popular hubieran jugado en unidad, bueno, pero también la unidad es un proceso. La unidad es un proceso. Nosotros a Jorgelina Mudabel la llevamos en la lista, vos me hablabas del sector de Perotti, y trabajamos intensamente para construir esa unidad. Y se hizo mucho porque incluso el eslogan de campaña fue: el camino es la unidad, y hay otro camino. Para eso es necesario entender, digamos, que llevar adelante la unidad es para servir, porque la política es servir, es casi un sacerdocio. El que realmente tiene esa vocación se levanta a la mañana, a las 8 de la mañana, y está hasta las 8 de la noche, interpretando que no se puede conformar con el destino individual y tiene que ser parte de un destino colectivo. La gente que está mirando dice: Cachi, no es así. Bueno, sí, es así. Debería ser así. Bueno, quienes conocen profundamente la realidad del que milita en política, sabe que es así. Ahora, eso significa sacar las vanidades, apartar las vanidades y el espejo de los protagonismos circunstanciales, donde yo creo que también eso habla del camino que tenemos que transitar, cualquiera sea el sector y cualquiera sea el dirigente. Nosotros estamos convencidos que vamos por el buen camino, ¿no? Y bueno, y deseamos y esperamos que sea con todos y todos la unidad. O sea que Perotti dentro debería del estar dentro del justicialismo. Sí, yo no... Y digamos, nosotros hemos trabajado en unidad con Jorgelina Mudabel y creo que ha habido un compromiso de todos los sectores de mirar hacia adelante. No me imagino que si trabajamos en unidad para los concejales donde el sector participaba,
digamos, no suceda lo mismo. Ahora, obviamente que habrá posiciones y diferencias, pero lo que no puede... Hay muchos justicialistas que rechazan la postura de que Perotti vuelva al justicialismo, teniendo en cuenta que prácticamente su oficina está en la Casa Gris. Bueno, yo no creo que nosotros tengamos que poner énfasis en las diferencias, sino en las coincidencias. Como diría en alguna oportunidad el gallego de la Sota, unión en la diferencia, amor en la discusión y entender que somos todos partes de una misma comunidad, por eso tenemos que estar en el mismo barco e ir hacia el mismo puerto, revalorizando el Estado y reconstruyendo las expectativas. Ese es nuestro objetivo, creo que todos tenemos que hacer nuestro aporte, pero en el peronismo no sobra nadie y faltan muchos, porque todavía no alcanza con una fuerza política, alcanza con la fuerza de la gente y nosotros tenemos que estar a la altura de esa demanda, pero también con la claridad conceptual de explicarle a la ciudadanía que el problema hoy no es el justicialismo, el problema es la motosierra y que se subviertan los valores que históricamente la Argentina ha tenido para construir un país feliz, ¿no? Un país para todos, todos y todos. Cachi, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Oscar Cachi Martínez, diputado provincial, mandato cumplido, hablando de la motosierra, hablando de Perotti, hablando de Perotti, de la ciudad de Santa Fe, un proyecto que hay para la ciudad de Santa Fe, para la capital de la provincia. Yo creo que hay que estar muy atento a lo que está pasando, lo vengo diciendo desde que fue Hermes Vine el gobernador de la provincia. Rosario, donde tengo infinidad de amigos, más amigos en Rosario que en Santa Fe quizás, viene por la capital. Y se está viendo en esta gestión. Un informe que hizo la gente de Cachi Martínez con él en la cabeza indica que Rosario recibe 10 veces los ingresos que recibe Santa Fe capital y Venado Tuerto 5 veces. Venado Tuerto 5 veces más de lo que recibe y no me lo saca nadie de la cabeza. Entonces creo que todas las entidades intermedias de Rosario, desde el portero, desde el intendente, legislador, la poderosa Bolsa de Comercio de Rosario, quieren venir por los derechos de los santafesinos y hasta ahora lo están logrando. Falta mayor ímpetus de todas las entidades intermedias, todas, trabajando los partidos políticos, las entidades intermedias, en pos de hacer valer los intereses de la capital de la provincia de Santa Fe. Ya venimos con el doctor Luis Silver, otro abogado, 3 abogados tuvimos, o tenemos aquí en Santa Fe nuestro programa, el abogado de Locomotora Olivera que trabajó hoy mucho por el tema de la cremación de nuestra amiga que está volando alto y que se merecía descansar en paz. Ya venimos después de la pausa.